Bueno, un cordial saludo para todos ustedes. Nos vamos a referir en este video a lo que son las propiedades de los cocientes. Entonces, vamos a seguir las que aparecen en uno de los textos que hemos consultado. Entonces, aparecen 7 propiedades. La primera de ellas, que, que vamos a bosquejar aquí, es la de fracciones equivalentes. Dos fracciones son equivalentes si se cumple ese criterio. Entonces, pues vamos a mirar a través de un ejemplo o de un conjunto de ejemplos. Entonces, podríamos citar lo siguiente, muchachos. Vamos a suponer que nosotros tenemos por decirlo así, esta partición. Bueno, digamos que tenemos esto, muchachos, para que nos imaginemos la situación. Entonces, vamos a suponer que ustedes pueden repartir esto en 5 partes. Partes iguales, ¿cierto? Si nosotros esta torta, digamos, o esta unidad, también la podríamos haber repartido en 10 partes. Entonces, podríamos pensar en esto, ¿cierto? Ahora bien, si nosotros cogiéramos, vamos a sombrearla, puede ser con negro, dos de estas partes, pues nosotros diríamos que esto es 2 de 5, ¿cierto? De 5 partes, consideramos 2. Pero si miramos este, para representar lo mismo, observen que tendríamos que haber hecho eso. Ya no son 5 partes, sino 10, ¿cierto? ¿Y cuántas tomamos? 4. En este caso, estamos hablando de que las fracciones son equivalentes porque representan la misma porción, la misma parte con respecto a la unidad. Entonces, pues, se toma la misma parte con respecto a la unidad. Vamos a comprobar esto aplicando el algoritmo. Digamos que nosotros no necesitamos obligatoriamente realizar esta representación y además resultaría algo muy engorroso. Entonces, para evitarnos esto, esta comprobación visual, pues nosotros podríamos haber aplicado lo siguiente. Entonces, lo primero sería multiplicar en cruzado. Vamos a multiplicar, en este caso, 2 por 10 y 5 por 4. Entonces, por un lado tendríamos 2 por 10 y por el otro lado 5 por 4. Vamos a escribirlo en ese orden, ¿correcto? 2 por 10 nos da como resultado 20. 5 por 4, 20, ¿verdad? Hecho eso, ustedes proceden y sacan una conclusión, extraen su conclusión. Entonces uno diría, uy, las 20 es igual a 20. O sea que 2 por 10 es igual a 5 por 4. O sea que las fracciones son equivalentes, es decir, iguales. Representan lo mismo, la misma parte con respecto a la unidad. Bueno. Veamos un segundo ejemplo, muchachos. En el segundo ejemplo, vamos a considerarlo en esta misma diapositiva. Vamos a considerar que tenemos dos fracciones, digamos, 4 tercios y 8, coloquemos sextos. En ese caso usted, vuelvo y repito, multiplica en cruzado. Siempre vamos a realizar el producto cruzado, ¿correcto? Siempre, siempre. Entonces, por un lado,
4 por 6. Por el otro lado, 3 por 8. 4 por 6, 24. 3 por 8, 24, ¿verdad? 24 es igual a 24, ¿cierto? Por tanto, este producto es igual. Por tanto, ¿qué podemos decir? Que las fracciones representan lo mismo. Son fracciones equivalentes. Ya para finalizar esta primera propiedad, podríamos tener la siguiente situación. 4 quintos y 16, digamos, 25avos. ¿Qué pasaría aquí? Pues vamos a multiplicar 4 por 25, que es el cruzado, y por el otro lado, el otro, que sería 5 por 16, ¿verdad? Entonces, 5 por 16. Borremos acá, muchachos, para que nos quede lo más claro posible. Entonces diríamos 25. 4 por 25 es igual a 100. Y 5 por 16 es igual a 80, ¿cierto? ¿Son iguales? No son iguales, ¿cierto? El resultado es diferente. Por tanto, este producto es diferente. ¿Qué concluimos de las fracciones? Que son diferentes, no son iguales. Ese es digamos, la primera propiedad para determinar si son fracciones equivalentes, muchachos. Vamos a la segunda propiedad. La segunda propiedad que aparece acá, muchachos, voy a encerrarla en este color, es la que se conoce como simplificación. Es la que ustedes conocen como simplificar. Y entonces, vamos a considerarla de la siguiente manera, muchachos. Muy bien, entonces, si en este caso usted tiene 2, o coloquemos 24 30avos, la simplificación consiste sencillamente en tomar el número, o sea, el 24, y dividirlo por un mismo número, tanto al numerador como al denominador. Entonces uno podría pensar, yo puedo extraer mitad, ¿cierto? Mitad de 24, 12, mitad de 30, 15. Entonces, se ha simplificado. De pronto, podríamos haber hecho 24 entre 30, pero ya no dividir por 2. Podríamos haber dividido en este caso por 6. Y pues en ese caso uno diría, sexta 24 es 4, sexta de 30 es 5. Observen que hay unas fracciones que son irreducibles, es decir, que ya no se pueden seguir simplificando. En este caso, 4 quintos ya no se puede seguir dividiendo por otro valor, tanto arriba como abajo, que sea igual. En cambio, la que tenemos en la parte superior, sí. Entonces,
Ese 12 quinceavos nuevamente lo podemos tomar, pues la idea es llegar hasta su mínima expresión. Dividimos tanto a numerador como a denominador por un mismo número. Nos damos cuenta de que el 12 es divisible por 3, 15 es divisible por 3. 12 dividido entre 3 es igual a 4, 15 dividido entre 3 es igual a 5. Eso es lo que se conoce como simplificación. A veces es pertinente realizar un proceso como más simple, muchachos. Uno sencillamente tiene que buscar como economía. Digamos que usted tiene 50 sobre 120. A veces puede ser un procedimiento tan fácil que uno sencillamente dice, pues yo puedo cancelar por 10, o sea, saco décima de 50, sería 5, décima de 120 sería 12. ¿Se puede seguir? Pues no, porque el 5 solamente es divisible por 5 y por la unidad 12 es divisible por 2, por 3, por 6, por el mismo 12, pero no tienen nada en común con el 5. Entonces, sencillamente, esa es la fracción ya irreductible de esa expresión. Pero a veces puede ocurrir que hay unas fracciones un poco más largas. Vamos a considerar por lo menos esta, muchachos. Digamos que usted tiene la fracción, coloquémosle 36 sobre 120 y necesita simplificarla. Resulta muy engorroso si usted, digamos, empieza dividido y bueno, todo el procedimiento que hicimos inicialmente. Entonces, podemos simplificarlo o reducirlo a esto. Mitad de 36, 18. Mitad de 120, 60. Seguimos con la otra. Mitad de 18, 9. Mitad de 60, 30. Ahora, ya no, el 9 no es divisible por 2. Entonces podemos decir tercera de 9, 3. Tercera de 30, 10. Es decir, que en este caso nos dio 3 décimos. Entonces, es algo que podríamos considerar la fracción que ya no se puede seguir simplificando, ¿cierto? Entonces, ese es el procedimiento de simplificación, muchachos. Vamos a la tercera propiedad. La tercera propiedad es muy simple. Vamos a subrayarla en el color amarillo. Es algo que a veces nos genera algún tipo de problema cuando somos estudiantes y es el manejo de los signos. Resulta que si usted tiene, coloquemos 4/5, este valor, digamos que el negativo, si decimos que es una fracción negativa, el negativo puede ir a la parte del numerador. El negativo puede ser para toda la fracción. O podemos considerar el negativo en la parte del denominador. Entonces,
Lo que nos está diciendo esta propiedad es que el signo menos lo puede considerar a la fracción como tal, o al numerador, o al denominador. Sigue siendo exactamente la misma fracción, ¿correcto? Entonces, eso es lo que nos señala esta propiedad. Propiedad número 3. Vamos con esta cuarta. Esta cuarta propiedad es la que se conoce como fracciones homogéneas, que alguna vez en nuestra formación inicial nos hablaba el profesor o profesora acerca de lo que son las fracciones con el mismo denominador, ¿cierto? Entonces, si tenemos, digamos, un medio más 5 medios, digamos así, observen que el denominador, ¿qué es? Es el mismo, ¿cierto? Como es el mismo, se deja el mismo denominador y se suman los numeradores. Entonces, 1 más 5 es igual a 6, 6 medios. Podemos simplificar. A veces uno dice, pues yo puedo dejarla ahí. Estaría bien la respuesta, pero la idea es dejarla en su mínima expresión. Entonces, para simplificar, usted extrae mitad de 6, que sería 3, mitad de 2, 1. O sea, queda 3 dividido 1, pero 3 dividido entre 1 es igual a 3. Vamos con un segundo ejemplo. Digamos que usted tiene la fracción 4 tercios más 5 tercios más 8 tercios. Observen que en este caso el denominador es el mismo. Dejamos el mismo denominador, sumamos, valga la expresión, podemos también restar, ¿cierto? Si tuviéramos resta no habría ningún problema. 4 más 5, 9, 9 y 8, 17, ¿cierto? 17 tercios. Esto es cuando se presentan fracciones homogéneas, es decir, que tienen el mismo denominador. Finalicemos con una resta, porque de pronto alguien dice, pero ¿cómo así que la resta? Entonces, si usted tiene 15 octavos, le necesita restar 7 octavos. Tenemos una resta, pero los denominadores, ¿qué pasa? Veamos cómo son los denominadores. Siempre son iguales, ¿cierto? Entonces usted sencillamente dice, dejo el 8 y a los numeradores pues los voy a efectuar. 15 menos 7 es igual a 8. 8 sobre 8. Pero 8 dividido entre 8 es igual a 1. Eso es lo que llamamos suma o resta de fracciones homogéneas, muchachos. Esa es la propiedad número 4 que aparece aquí enunciada, ¿correcto? Bueno, ya después ustedes dirán, oiga, pero ¿qué pasa si las fracciones ya no tienen el mismo denominador y necesitamos sumarlas o restarlas? Valga la expresión, esto sirve para la suma o para la resta. Entonces, en ese caso particular usted tendrá que tener en cuenta lo siguiente. Pensemos, tenemos el 3 quintos y necesitamos sumarlo con 2 décimos. ¿Qué pasa acá, muchachos? Se multiplica en cruzado, o sea, 3 por 10. Como hay un signo más en el medio, obsérvenlo, este signo es el que yo llevo aquí, ¿cierto? Entonces colocamos signo más y decimos 5 por 2. Y todo
sobre el producto de los dos valores que tenemos como denominadores, o sea, 5 por 10. Realizamos las operaciones, muchachos. 3 por 10, 30. Más 5 por 2, 10. Sobre 5 por 10. Que en este caso, démoslo ya con el resultado. Sería 50, ¿cierto? 30 más 10 es igual a 40. 40 sobre 50. ¿Se puede simplificar, muchachos? La respuesta es sí. Podemos sacar mitad de 40, 20, mitad de 50, 25, mitad de 20, quinta de 20 en este caso, porque no podemos sacar mitad. Quinta de 20 es 4, quinta de 25 es 5. O sea que el resultado es 4 quintos. De pronto alguien dijo, pero se podría haber hecho más bien una simplificación como cancelo ceros. Claro, claro, míos. Eso, el procedimiento es lo de menos. Lo más importante es que nos demos cuenta que hay diversos caminos para llegar a un mismo resultado. ¿Listo? Esto es cuando se presenta suma de dos fracciones que tienen diferente denominador. ¿Correcto? Ahora veamos lo siguiente. De pronto realicemos la misma operación. Vamos a escribirla aquí, muchachos, discúlpenme. Voy a escribirla aquí debajito. Separemos y digamos que no hemos sabido cuál es el resultado. Entonces, digamos que usted tiene 3 quintos y necesita sumarlo con 2 décimos. Pero no sabemos cuál es el resultado. Ya nos dimos cuenta de que es 4 quintos. Ustedes, ¿qué pueden realizar también? Primero, toman los denominadores. O sea, los denominadores, ¿cuáles son? Y yo aconsejo aquí señalarlos. El denominador es el 5 y el denominador es el 10. Por eso los escribí aquí al lado derecho de la pantalla. Ese 5 y 10 que tenemos acá. Ahora, eso podemos simplificarlo en factores primos. Los números primos, recordemos. Entonces, los números primos iniciamos por el más pequeño, que sería el 2. Observen que yo al 5 no puedo sacarle mitad. O sea, no es una mitad entera. Y al 10 sí podemos extraerle una mitad donde la mitad sea entera, que sería el 5. Entonces, mitad la extraemos al 10 y dejamos el 5 quieto. Ya después tenemos 5 y 5. Entonces podemos extraer quinta. Quinta de 5, 1. Quinta de 5, 1. Multiplicamos estos dos valores que encontramos acá, muchachos. Esos dos valores nos dan como resultado, ¿qué? 2 por 5, 10. Hecho eso, usted después procede a dividir por el primer denominador, el 10. 10 dividido entre 5. ¿Cuánto nos da? La respuesta es 2, ¿cierto? Ese 2 vamos a proceder a multiplicarlo por el numerador de ese valor. Entonces, 2 multiplicado por 3 es igual a 6. Signo más. ¿Por qué signo más? Porque en el medio de las cantidades hay un signo positivo. Ahora, hacemos lo propio, pero ahora ya no con el 5. ¿Con qué valor? Con el 10. Decimos, este 10 dividido entre 10, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? Y 1 por 2 es igual a 2. ¿Por qué por 2? Porque se multiplica ese resultado por el numerador correspondiente. ¿Listo?
6 más 2 es igual a 8. 8 décimos. ¿Se puede simplificar? Claro que sí. Entonces, mitad de 8, 4. Mitad de 10, 5. Y la respuesta debe ser exactamente la misma que tenemos acá, muchachos. ¿Correcto? Bueno, ustedes, pues yo les hago la recomendación personal de que utilicen el segundo procedimiento. Es mucho más confiable o más simple si tenemos más de dos fracciones. De pronto, si tuviéramos una suma de 4 o 5 fracciones, el procedimiento sería un poco más largo y pues tendríamos solamente que realizarlo de 2 en 2, lo cual le tardaría nuestro proceso. ¿Listo? Vamos a mirar, yo creería que un último ejemplo para que este video nos quede de la mejor manera posible y entendible. Recuerden que en este caso, usted puede vincular sumas y restas y es el mismo procedimiento. Yo les digo, vamos a resolverlo empleando las fracciones o los denominadores. Esta es la técnica que se conoce también como de mínimo común múltiplo. Se toman los denominadores. Ojo, los denominadores son el 2, el 5, el 10 y el 4, ¿cierto? Por eso, esos son los valores que tomo para descomponer. Descompongo inicialmente en los factores primos. Recuerden que los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, bueno, 13. Y eso sigue, ¿cierto? Sigue. Entonces usted, pues, usted ya se da cuenta y dice, uy, no, pues yo tengo que empezar por el más pequeño, el 2. Y miro qué puedo extraer. Mitad de 2, 1. ¿A 5 podemos sacar mitad? ¿A este 5? No, ¿cierto? La mitad no es exacta. Entonces bajamos el 5. Mitad de 10. Ah, ese sí tiene mitad, 5, ¿cierto? Y mitad de 4, 2. Podemos volver a extraer la mitad. Mitad de 2, 1. 5 no tiene mitad, ¿verdad? Y 5 tampoco tiene una mitad exacta. Luego, quinta de 5, 1. Y quinta de 5, 1. Resulta que nos dieron unos valores que están a la derecha de este conjunto, ¿cierto? De este procedimiento. Entonces, multiplicamos esos valores. ¿Cuánto es el producto de esos valores? 5 por 2 por 2 o 2 por 2 por 5, como quieran. La respuesta es 20, ¿cierto? Ese 20 lo escribimos como denominador. Y nosotros también podríamos decir que es el mínimo común múltiplo de los valores 2, 5, 10 y 4. O sea, digamos que esta sería la escritura normal. Entonces usted dice el mínimo común múltiplo de esos valores, o sea, de los valores que formaban los denominadores, es 20. Ahora, ese 20, muchachos, iniciamos dividiéndolo por 2 y el resultado lo multiplicamos por el numerador. Entonces, ¿cuánto nos da? 10 dividido 2, 20 dividido 2, perdón, nos da 10, ¿cierto? 10 por 1, 10. Signo positivo. 20 lo dividimos ahora por 5 y ese resultado lo multiplicamos por el de arriba. Entonces, ¿cuánto nos queda? 20 dividido 5, 4. Y 4 por 3, 12. Signo más, ¿por qué? Porque pues obviamente, ojo, el signo más que viene aquí, ¿cierto? Hay que tener en cuenta eso. 20, ahora lo dividimos por 10 y lo multiplicamos por 1. 20 dividido 10, muchachos.
¿Cuánto? 2. 2 por 1, 2. Signo menos. ¿Por qué signo menos? Aquí lo voy a resaltar. Porque el resultado o el último valor tiene signo negativo, ¿cierto? 20 dividido entre 4 es igual a 5. 5 por 3 es igual a 15. Sumamos los valores que tengamos ahí, muchachos. 10 más 12 más 2. 10 más 2, 10 más 12 más 2 nos da como resultado 24, ¿cierto? Y a 24 le restamos 15. Nos da como resultado 9 sobre 20. 9 veinteavos. Ese es el procedimiento cuando se tienen dos fracciones con dos o más fracciones donde los denominadores son diferentes y se cumple para sumas y para restas. ¿Listo, muchachos? Vamos a la siguiente propiedad. Ya nos queda poquito, muchachos. La propiedad 6 es la propiedad de la multiplicación. Entonces, ¿cómo se multiplican? Podríamos entenderlo. ¿Cómo se multiplican dos fracciones? Si usted tiene 2/3 y lo necesita multiplicar por 4/5. Discúlpeme. Bueno, en este caso usted hay que entender que esto podría escribirse de muchas maneras. Esto representa exactamente lo mismo. A veces los paréntesis pueden desviar nuestra atención, pero significan lo mismo. De pronto alguien podría haber pensado que esto es escritura diferente, pero no. Todo esto que hemos escrito aquí representa la misma multiplicación. ¿Y cómo se multiplica? ¿Cómo se multiplicaría? Entonces, al multiplicar dos fracciones, primero se multiplican los numeradores entre sí y se multiplican los denominadores entre sí, ¿correcto? Entonces, nosotros decimos 2 por 4 y decimos 3 por 5. 2 por 4, 8. 3 por 5, 15. Ese es el resultado para una multiplicación de fracciones. Podríamos pensar o asociarlo, muchachos, si les parece conveniente, que es un procedimiento horizontal, ¿cierto? Y pues sí, multiplique horizontal, 2 por 4 y 3 por 5. ¿Listo? Ese es el ejemplo para esta sexta propiedad, muchachos. Vamos a la propiedad número 7. La propiedad con la cual podríamos cerrar este video. Y es la propiedad de la división. Entonces usted, para una división, digamos, tiene 3/5 y necesita dividir esto entre 4/8. Resulta que esto pues nos hace ver primero que el procedimiento cambia en qué aspecto. Es como si dijéramos 3/5 lo vamos a multiplicar por el recíproco, es decir, el inverso multiplicativo
en este caso, de 4/8. El 4, pues en este caso es 8/4, es el inverso multiplicativo de esta fracción, ¿cierto? Y multiplicaríamos 3 por 8 y 5 por 4. 3 por 8, 24. 5 por 4, 20. ¿Se puede simplificar? Sí. Nos podría dar como resultado final simplificado 6/5, ¿cierto? Cuarta de 24, 6. Y cuarta de 20, 5. De pronto alguien dirá, pero pues, ¿no es un producto cruzado? Sí, 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 también. De pronto alguien diría, en ese caso, si les queda fácil, como les digo, lo más importante es asimilar el procedimiento. Ustedes pueden decir 3 por 8, 24, ¿cierto? Y 5 por 4, 20. Y les simplificamos. Hombre, claro. Esto es lo que llamamos división de dos fracciones, muchachos. Un segundo ejemplo para cerrar este tutorial. Entonces, si usted tiene 5/9 y necesita dividirlo entre 3/5, sencillamente multiplique en cruzado 5 por 5. O sea, a pesar de ser división, multiplicamos. ¿Listo? Pilas con eso. Sobre 9 por 3. 5 por 5, 25. 9 por 3, 27. Y pues ya no se puede simplificar porque 25 solamente es divisible por 5, mientras que 27 es un número divisible por 3, por 9. Entonces, ese es el procedimiento que se realiza para hallar el cociente o la división de dos fracciones. Bueno, muchachos, creo que eso es todo lo que tenía para compartirles en este video. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén bien.